De acuerdo con el testimonio de Concienciado Santos, Pollitt supuestamente guardaba el efectivo en una caja fuerte y en cartones de champaña. El primer testigo en el juicio contra Carlos Pollitt en Miami, José Concienciado Santos, ex ejecutivo de Odebrecht en Ecuador, durante la sesión ha reaparecido la grabación de Concienciado Santos que hizo Pollitt en su casa. Desde Miami, Florida, el juicio por lavado de activos en contra del ex contralor Carlos Pollitt tuvo lugar este 9 de abril. A su primer testigo, el brasileño José Concienciado Santos, quien fue el principal ejecutivo de esta constructora Odebrecht en Ecuador. Él es el primero de los 19 testigos que el Departamento de Justicia ha presentado en el proceso. Concienciado Santos es un nombre bastante conocido acá. Sus grabaciones con Ricardo Rivera, tío de Jorge Glass y del mismo Pollitt, se han hecho públicas desde el 2018, cuando explotó el caso Odebrecht en el país y en toda la región. De hecho, Concienciado Santos fue el testigo principal de la Fiscalía ecuatoriana en el caso Pollitt, en el que fue condenado a 6 años de prisión que no ha cumplido en el país porque salió del rumbo a Miami. Ahora reaparecen los videitos en la Corte del Distrito Sur de Miami para hablar nuevamente sobre el ex contralor ecuatoriano. Esta sería la primera vez en que ambos se ven cara a cara, después de que el caso Odebrecht se haya hecho público. El testimonio de Concienciado Santos ha avanzado lentamente, pues la jueza Kathleen Williams dispuso que se use un intérprete en su propio idioma natal, el portugués. Por este motivo, el testimonio del brasileño continuaría en el segundo día de juicio, el día 10 de abril, o sea, hoy. Por ahora, el testigo confirmó que el alias de Pollitt en el sistema de sobornos de Odebrecht era Miami. ¡Wow! Los pagos para lavar glosas. José Concienciado Santos contó alguna información que ya había sido pública en el Ecuador cuando se investigó el caso Odebrecht, interrogado por la fiscal Jill Sander. Narró que la constructora buscaba una manera de volver a hacer negocios con Ecuador después de haber sido expulsada del país por los problemas en la hidroeléctrica San Francisco. Pocos minutos después de comenzarse todo su testimonio, Sander preguntó a Concienciado Santos si es que podría reconocer a Pollitt dentro del salón. El brasileño se paró y apuntó hacia una esquina en donde él estaba sentado al lado de sus abogados. La primera parte de este interrogatorio se centró en el proyecto de San Francisco que se construyó entre 2004 y 2008. Ante las preguntas de la fiscal, Concienciado narró que en su segunda reunión con Pollitt, este le había pagado $6 millones para desvanecer las glosas de Odebrecht y permitirse así que la empresa vuelva a operar en el país. Esta reunión fue en el Swiss Hotel, ubicado en el norte de Quito, en donde Pollitt tenía una suite allí. El brasileño le fue entregando poco a poco pagos periódicos en efectivo que iban avanzando conforme se desvanecían cada una de las glosas. Estos pagos, dijo, que se hacían unas 3 veces al mes en la suite Swiss Hotel. Concienciado Santos narró que su asistente financiero, Geraldo de Souza, quien sería el segundo testigo del caso, empaquetaba el dinero en efectivo para Pollitt, armaba fajos de billetes amarrados con ligas de caucho y ponía una etiqueta con el valor de cada paquete. Estos eran guardados en un maletín o una maleta de mano. Bien, la oficina de Odebrecht quedaba al frente de Swiss Hotel, por lo que Concienciado Santos contó que agarraba su maleta, cruzaba la calle y entraba al hotel, en donde tenía acceso a la suite privada de Pollitt.
allí le entregaba el dinero. Ante estas preguntas de Sander, el brasileño dijo que Pollitt a veces se llevaba la maleta para adentro y la devolvía vacía. Una vez él vio al ex contralor guardando los fajos en una caja fuerte empotrada en la pared, pero como no cabían, los guardaba en el efectivo también en unas cajas de champaña. ¡Wow! Que tenía en el armario. En otra ocasión narró Concienciado Santos, le preguntó que qué hacía con tanto efectivo, a lo que Pollitt habría respondido que su hijo John Pollitt trabajaría en bancos y que estaba en contacto con personas que hacían desaparecer este efectivo. Estos pagos se hacían poco a poco porque el brasileño desconfiaba del ex contralor y no quería pagarle por adelantado estos 6 millones. El principal problema que veía era que esta glosa por 32 millones de dólares contra la empresa constructora se había desvanecido recién en junio del 2011, cuando estos pagos habían comenzado en el 2010. La Fiscalía ha presentado como evidencia todas estas resoluciones de este desvanecimiento de glosas relacionadas con el proyecto de San Francisco. 6 millones más de dólares. Después de pagar estos 6 millones para desvanecer las glosas de Odebrecht, la empresa pudo obtener al menos 6 millonarios contratos en el gobierno de Rafael Correa. La UNA menciona la central Mandariacu, la refinería del Pacífico, el trasvase Daule Vinces, el poliducto Pascuales Cuenca, el acueducto de la Esperanza. En estas, Concienciado Santos dijo que también pagó sobornos, pues Pollitt le advirtió que si es que no había más sobornos, habría informes negativos en la Contraloría. Y según su testimonio, le habría pedido 6 millones de dólares solamente por Mandariacu. Pero el brasileño dijo que se negó a pagar y negoció con él un pago por cada proyecto. Estos sobornos en total asegurarían que sumaban 6 millones de dólares. El monto de la coima se fijaba de acuerdo al precio del contrato, incluso tomándose en cuenta estos recálculos. Parte de este dinero se pagó y ya por transferencias bancarias. Por esto, Pollitt entregaría las cuentas bancarias de varias empresas. Una de ellas era la inmobiliaria Cossani. Entre la evidencia de la Fiscalía y estaría una nota a mano en la que Concienciado anotaría los datos de esta cuenta para hacer el depósito a mano. Cossani recibió en 2014 2 depósitos por $500,000, cada uno de parte de la Odebrecht. Ahora, ¿de qué banco? Pero en el 2016 Concienciado Santos comenzaría a colaborar con la justicia brasileña. Por ello, el día 23 de junio de ese año 2014 acudió hasta la casa de Pollitt en Urdesa, Guayaquil, y grabó una reunión, y esta reunión, que ya se había hecho pública en el Ecuador, se presentó ante la sala. Además, la Fiscalía presentó un chat de WhatsApp. Tras dicha reunión, Pollitt le escribiría a Concienciado Santos: un buen viaje de retorno a Quito, José. Y él responde: gracias, Carlos, y gracias por reunirse conmigo en la casa el sábado. El testimonio continuaría. La jornada del primer día del juicio concluyó a las 5 de la tarde. En medio del interrogatorio de la fiscal Sanders a Concienciado, que se retomaría mañana hasta las 9 de la mañana. Queda pendiente que el brasileño explique los pagos por transferencias que, según el Departamento de Justicia de ese país, se hicieron usando empresas que pensaban que recibirían préstamos legales, lícitos. Una vez que termine las preguntas de la Fiscalía, Concienciado debería ser contrainterrogado por la defensa de Pollitt. Contrainterrogado
El segundo testigo de la fiscalía sería Geraldo de Souza, también ex empleado de la Odebrecht y quien trabajaba como administrador financiero con Cienciano. Según él adelantó la fiscalía, pues él llevaba en una hoja de cálculo el control de lo que pagaba alias Miami, Carlos Polito, y coordinaba con la división de operaciones estructuradas el nombre del departamento de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Lo que ha pasado en vivo, Javier Muñoz asegura que se había consensuado un plan para anular la sentencia de Rafael Correa. El ex vocal del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, daría su testimonio anticipado en el caso Independencia Judicial, donde aseguró que en el mes de marzo del 2023 se había reunido con Rafael Correa, quien le habría ofrecido apoyo político a cambio de respaldo, supongo, a Wilman Terán. Nuevamente, la Corte de Justicia, la Nacional, sería el escenario de estos tres testimonios anticipados que se habían referido a la corrupción judicial. Esta vez se trata del caso Independencia Judicial. Javier Muñoz, ex vocal del Consejo de la Judicatura CJ, Alex Palacios y Marcela Vaca, ambos exfuncionarios judiciales, han solicitado rendir su testimonio antes del inicio de su eventual juicio. Muñoz y Vaca son procesados en esta causa por presunta obstrucción de la justicia. Muñoz fue parte de la mayoría que encabezó el expresidente de la Corte de Justicia, Wilman Terán, quien también es procesado y además preso. En este caso Metástasis, en el que se investiga una estructura de corrupción judicial liderada por Leandro Norero, también estaría siendo procesado Palacios, quien habría sido la mano derecha de Terán. Según los testimonios anticipados, Javier Muñoz dice que había un plan para anular la sentencia de Correa. Según Javier Muñoz, Vivian Hernández, una abogada cercana a Correa, fue quien gestionaría el nombramiento de Wilman Terán. Aquí no cuadra, ya que tenían un plan que se basaba en 3 pasos. 1. Destituir a la fiscal Salazar y al fiscal subrogante Wilson Toainga. Mantener a los jueces Byron Guillén y Luis Rivera en la Corte Nacional de Justicia. Que se acepte en el trámite a un recurso de revisión de Ramiro Galarza, uno de los sentenciados en el caso Sobornos, para beneficiar a Rafael Correa y anular la sentencia. Muñoz aseguraría que Rafael Correa le había ofrecido apoyo político. Javier Muñoz aseguró que Lazo lo empezó a perseguir por varios frentes, como la Unidad de Análisis Financiero UAFE, y en la asamblea varios bloques políticos lo querían enjuiciar. Aseguró que luego de esto, a través de un amigo de los jueces, Byron Guillén y Luis Rivera, pudo conectarse con Rafael Correa. Muñoz sostuvo que el ex mandatario, a través de una persona llamado Noé Sánchez, lo invitó a Brasil. Dijo que en marzo del 2023 se había reunido con Correa en un hotel en Sao Paulo. El ex vocal de la Judicatura aseguraría que en esa reunión Correa le había ofrecido respaldo de los asambleístas de la Revolución Ciudadana en un eventual juicio político, siempre y cuando Muñoz apoyara a Wilman Terán. No cuadra. Quien ya había llegado a la presidencia de la Judicatura. Javier Muñoz empezaría su testimonio. Los testimonios empezaron con la intervención de Javier Muñoz, donde relató cómo fue el ingreso al Consejo de la Judicatura gracias a una amistad que tenía con Lenín Moreno, ya que era representante del Ejecutivo en aquel entonces. Aseguró que cuando Guillermo Lasso asumió la presidencia en el 2021, se reunió con el ex consejero presidencial Aparicio Caicedo. Le habría pedido que apoyara la agenda del ex presidente Lasso en juicios que tengan los ministerios o instituciones públicas
También aseguró que tenía una agenda para sacar del cargo al expresidente de la Corte de Justicia, Iván Saquicela. Terán en ese sentido pediría fecha para su testimonio anticipado. A esto de las 8 de la mañana con 55 minutos del día 10 de abril del presente, en la Corte Nacional de Justicia se había instalado una audiencia de recepción de estos testimonios anticipados. Julio César Inga, juez nacional encargado, estaría a cargo de esta toma de testimonios anticipados. Wilman Terán asistió a la audiencia de manera telemática desde la cárcel La Roca en Guayaquil. Antes de la instalación de esta, pues el exfuncionario pidió al juez que le informara por cuál caso y qué tipo de audiencia se iba a dar, ya que no había sido informado previamente. Luego de ser informado del tema, Terán pidió que se cite día y hora para que él también rinda su testimonio anticipado, donde entregará información importantísima sobre el caso. Este caso de independencia judicial, este caso empezó a configurarse en el 2022. En esta época la Fiscalía del Estado investigaba a Juan José Morillo y a Maribel Barreno, ex vocales de la Judicatura, por el presunto delito de tráfico de influencias. Presuntamente Morillo y Barreno, junto con a dos jueces de la Corte de Pichincha, habían intentado influir en una acción presentada por Llori, por Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea, quien buscaba retomar este cargo. Ambos fueron destituidos de sus cargos por este caso. Cuando el Ministerio Público solicitó día y hora para formular cargos contra Morillo y Barreno, la causa recayó en el despacho del ex juez nacional Walter Macías, y esta audiencia debía darse a inicios de mayo del 2023. Sin embargo, el Pleno de la Judicatura, con los votos de Wilman Terán y Javier Muñoz, suspendieron a Macías, quien retomó su cargo gracias a una acción de protección, pero Terán y Muñoz fueron más allá y destituyeron a Macías con base de una denuncia administrativa relacionada con el caso Las Torres, en el que fue sentenciado el ex contralor Pablo Celi. En estos testimonios anticipados de Metástasis se reveló que Macías también habría recibido sobornos de Agustín Intriago, ex alcalde de Manta, y que habría sido parte de la estructura de Norero, pero por independencia judicial fueron procesados. Inicialmente, Terán, Muñoz y Barreno y 4 exfuncionarios de la Judicatura, además del 4 de abril del 2024, fueron vinculados otros 6 más, ex servidores judiciales. En total serían como 13.